Galicia, diciembre de 1850. El viento de la sierra de Mamede aullaba como una criatura herida, arrastrando una nieve espesa que borraba los senderos de los montes de Allariz. No era un invierno común, era uno de esos inviernos gallegos donde la niebla parece tener cuerpo, y los lobos, hambrientos por la escasez de presas, se acercaban peligrosamente a las aldeas de piedra. Sin embargo, lo que Antonio, un viejo cazador de jabalíes, encontró aquella mañana en el fondo de un barranco de difícil acceso, no era obra de un animal hambriento, sino de algo mucho más metódico y perverso. Antonio se detuvo en seco cuando su perro, un sabueso curtido en 1000 batallas, comenzó a llorar de una forma que nunca antes había oído. Un lamento agudo, casi humano. El cazador apartó con su vara de madera las ramas bajas de un roble centenario y el corazón se le detuvo. Allí, entre el blanco inmaculado de la nieve recién caída, resaltaba un carmín violento y fresco. No eran simples restos. Lo que yacía en el fondo de la quebrada era un rompecabezas de carne y hueso. El cráneo de una mujer, despojado de su cabellera con una precisión quirúrgica, descansaba sobre una roca, como si hubiera sido colocado allí para vigilar el horizonte. El cuerpo había sido abierto en canal, pero no por las dentelladas de una manada de lobos, sino por cortes limpios y firmes que sólo una hoja de acero muy afilada podía producir. «¡Virgen Santísima!», exclamó Antonio, santiguándose con manos temblorosas. Lo que más horrorizó al cazador no fue la sangre, sino lo que faltaba. No había rastro de las vísceras ni de los músculos principales de los muslos. Alguien se había tomado el tiempo de limpiar la presa, extrayendo la grasa con una meticulosidad espantosa, dejando solo el armazón óseo y la piel rasgada. En aquel siglo XIX, donde la superstición todavía pesaba más que la razón, el pensamiento de Antonio voló hacia los relatos de los viejos. El sacauntos, el hombre del saco que extraía la manteca de los vivos para fabricar ungüentos mágicos. A pocos metros de los restos, Antonio encontró una pista que rompía la teoría de la bestia salvaje. Una pequeña cuenta de vidrio de un rosario y un trozo de tela de algodón burdo, una tela que no pertenecía a los habitantes de aquellas tierras. Aquel no era un ataque fortuito. Alguien había atraído a aquella mujer hasta el corazón del bosque, lejos de cualquier mirada, para convertirla en mercancía. El cazador no esperó a ver más. Sabía que en esos bosques de niebla, el depredador podía seguir cerca, observándolo desde la espesura. Corrió hacia Allariz, con el aliento quemándole los pulmones, para avisar al alcalde y a la Guardia Civil. La noticia se extendió por la comarca como un fuego lento. Algo estaba matando en los montes, algo que vestía ropas de hombre pero que actuaba con la saña de un demonio. Lo que nadie sospechaba era que el autor de aquel horror era un hombre que todos conocían, un buhonero de voz suave y manos delicadas, que en ese mismo instante se limpiaba el cuchillo en la orilla de un arroyo, preparando su próxima venta. Manuel Blanco Romasanta no era un hombre que inspirara temor a primera vista. De hecho, su presencia era casi reconfortante en las aisladas aldeas de la Galicia profunda. Era un hombre de corta estatura, apenas 1,5 metros de altura, con rasgos suaves y una voz melodiosa que parecía diseñada para calmar las ansiedades de las viudas y las jóvenes que soñaban con escapar de la miseria del campo. En un siglo XIX, donde la desconfianza hacia los extraños era la norma, Romasanta era la excepción. El buhonero que siempre tenía una palabra amable, un trozo de tela de buena calidad o un ungüento milagroso para los dolores de espalda.
Se movía por los senderos reales con la agilidad de un gato, guiando a sus mulas cargadas de mercería, tabaco y especias. Pero detrás de su mirada clara y sus modales refinados, se escondía una psique fragmentada y una inteligencia depredadora. Roma Santa no veía a las personas como semejantes, sino como recursos. Había aprendido que la soledad de las mujeres en las aldeas, cuyos maridos a menudo habían emigrado a las Américas o a Castilla, era su mejor oportunidad. «Son tiempos difíciles, doña Josefa», decía Manuel, sentado a la lumbre de una cocina de piedra, mientras bebía un poco de caldo gallego. Pero en Santander o en Madrid, una mujer con su habilidad para la costura ganaría en un mes lo que aquí en 10 años. Yo mismo podría guiarla a través de los montes. Conozco los pasos seguros donde los lobos no se atreven a entrar. Roma Santa poseía un carisma hipnótico. No solo vendía agujas e hilos, vendía esperanza. Convencía a sus víctimas de que él era su protector, su guía hacia una vida de abundancia. Sin embargo, su verdadera naturaleza se manifestaba cuando estaba solo en los bosques. Allí, lejos del escrutinio humano, Manuel hablaba consigo mismo en una jerga ininteligible, acariciando el mango de madera de su cuchillo de monte, con una devoción casi religiosa. Su mente era un laberinto de odio contenido hacia la debilidad humana. Para él, aquellos que confiaban en él eran ganado que merecía ser sacrificado. Sentía una conexión visceral con el bosque, un lugar donde las leyes de los hombres se desdibujaban. No se consideraba un asesino común, sino un recolector de la esencia humana. Había descubierto que la grasa de una persona joven y sana, procesada adecuadamente, se vendía a precios desorbitados a boticarios sin escrúpulos que la utilizaban para fabricar cosméticos y remedios para la tuberculosis. En su carromato, oculto bajo falsos fondos de madera, Manuel guardaba las pertenencias de aquellos que ya no estaban: peinetas de nácar, pañuelos bordados y pequeñas bolsas de monedas que nunca llegaron a su destino. Era un contable de la muerte, registrando en su memoria cada viaje que terminaba en un barranco. Mientras la noticia del hallazgo del cazador Antonio empezaba a sembrar el pánico en Ayarís, Roma Santa se encontraba en la aldea de Rebordechao. Allí, con una sonrisa impecable, conversaba con Manuela Blanco, una mujer joven y desesperada por encontrar trabajo. Manuel la observaba no como una persona, sino como una fuente de unto de primera calidad. Ya había visualizado el lugar exacto en el desfiladero de Santa Mariña, donde la esperanza de Manuela se convertiría en su próxima mercancía. El depredador estaba listo para su primer sacrificio documentado, y esta vez no dejaría rastro que el viento no pudiera borrar. El amanecer en Rebordechao era una gasa gris que envolvía los castaños. Manuela Blanco, cargada con un atillo de ropa y sus pocas esperanzas atadas en un pañuelo de lino, se despidió de su hermana con lágrimas que el frío congelaba casi al instante. Roma Santa, el buhonero, la esperaba junto a su mula con una sonrisa que destilaba una calma profesional. «No sufra, doña Manuela», dijo él, acomodando la carga. «Antes de que la luna cambie de fase, estará usted sirviendo en una casa noble de Santander, con pan blanco en la mesa y zapatos nuevos en los pies». Caminaron durante horas. Manuel mantenía una charla constante, hablando de las maravillas de la costa y de la luz del norte. Pero a medida que se adentraban en el desfiladero de Santa Mariña, donde el camino se estrechaba y los robles se cerraban como dedos sobre la senda, el tono de Roma Santa cambió. Sus respuestas se volvieron breves,
y sus ojos empezaron a recorrer el bosque con una intensidad febril. Manuela, cansada por la caminata, no notó el momento en que Manuel se detuvo para ajustar la cincha de la mula. Cuando ella se giró para preguntarle cuánto faltaba, no encontró al buhonero gentil. Encontró a un hombre con las pupilas dilatadas y un cuchillo de monte, de hoja ancha y mango de hueso, brillando bajo la luz filtrada de los árboles. «Manuel, ¿qué hace?», alcanzó a decir ella, retrocediendo hacia el borde del barranco. Roma Santa no respondió con palabras. Soltó un gruñido gutural, un sonido que no parecía salir de una garganta humana, y se abalanzó sobre ella con una fuerza física que desafiaba su corta estatura. El primer golpe fue preciso, directo a la base del cráneo con el pomo del cuchillo para aturdirla. Manuela cayó sobre las agujas de pino secas, emitiendo un gemido sordo. Lo que siguió no fue un asesinato por odio o arrebato. Fue un despiece técnico. Manuel Blanco Roma Santa, poseído por una frialdad absoluta, procedió a ejecutar lo que él consideraba su oficio. Con la habilidad de un carnicero veterano, abrió la ropa de la mujer y comenzó a realizar incisiones precisas. Sus manos, antes delicadas al vender hilos, se movían con una rapidez aterradora, separando la piel del músculo para acceder a los depósitos de grasa subcutánea. En su mente, Manuel sentía que su cuerpo se transformaba. No eran vellos los que crecían, sino una ferocidad animal que justificaba su derecho sobre la presa. La sangre, tibia en el aire gélido, le salpicaba el rostro, pero él no se limpiaba. Estaba recolectando la manteca de los vivos. Llenó varios frascos de barro que llevaba en las alforjas de la mula, prensando el tejido blanquecino con los dedos. Cuando terminó, arrojó el cuerpo desfigurado por el barranco, observando cómo desaparecía entre la maleza y la nieve acumulada en el fondo. Recogió el hatillo de Manuela, extrajo una pequeña medalla de plata y la guardó en su bolsillo, como quien cobra una comisión por un servicio prestado. Al regresar al camino principal, Manuel ya no era la bestia. Se lavó las manos en una fuente de piedra, peinó su cabello y ajustó su chaleco. Sin embargo, algo había cambiado en él. El sabor de la muerte y el peso de la grasa recolectada le daban una confianza oscura. Ya no temía a los lobos del monte. Ahora sabía que él era el lobo más peligroso de Galicia. Este fue el primer sacrificio de muchos, el inicio de una ruta de sangre que convertiría el nombre de Roma Santa en la pesadilla definitiva de España. Con el paso de los meses, la confianza de Manuel Blanco Roma Santa se transformó en una soberbia silenciosa. Ya no se conformaba con ser un simple buhonero. Se veía a sí mismo como un alquimista de lo macabro. Su carromato, que recorría las provincias de León y Asturias, se convirtió en una botica ambulante donde los frascos de barro contenían un secreto que nadie se atrevía a imaginar. La crueldad de Roma Santa encontró un nuevo propósito: el comercio. Descubrió que la grasa humana, especialmente la de las mujeres y los niños, que recolectaba en sus viajes de guía, tenía una consistencia y una pureza que superaba con creces a la del cerdo o el buey. En los mercados de Ponferrada y en las boticas oscuras de Oviedo, Manuel vendía sus ungüentos y jabones bajo la promesa de curar la tisis y suavizar la piel de las damas de alta alcurnia. «Es grasa de ballena del norte, caballero», decía Manuel a un boticario, mientras le mostraba una manteca blanquecina y untuosa. Difícil de conseguir, pero milagrosa para los pulmones. Las víctimas se sucedieron con una cadencia aterradora. Benita García y su hijo Francisco fueron los siguientes.
Roma Santa los convenció de que en las minas del Bierzo necesitaban lavanderas y aprendices. Pero el destino fue el mismo. Un claro en el bosque, un golpe seco y la danza del cuchillo bajo la luz de la luna. Manuel se volvió más eficiente. Ya no sentía la necesidad de ocultar su ferocidad durante el acto. Se desnudaba de cintura para arriba para no manchar sus camisas de lino y dejaba que el frío de la noche entumeciera su piel mientras procesaba los cuerpos. Lo más espantoso era su ritual de cocina. En cuevas recónditas, Manuel encendía hogueras pequeñas y utilizaba calderos de cobre para derretir el tejido adiposo. El olor dulzón y pesado que emanaba del caldero habría alertado a cualquiera. Pero Manuel sabía que el bosque gallegos ocultaba sus pecados. Mientras removía la mezcla con una cuchara de madera, hablaba con las sombras, convencido de que su enfermedad, esa licantropía que sentía latir en su sangre, le otorgaba el derecho divino de alimentarse de la especie humana. Para él, la grasa no era solo dinero, era poder. Sentía que al frotarse las manos con el aceite de sus víctimas, absorbía su fuerza vital. Su mirada, antes suave, se volvió más intensa, más animal. Los niños de las aldeas empezaron a esconderse cuando veían aparecer sus mulas por el recodo del camino, no por lo que Manuel decía, sino por el aura de depredador que lo envolvía. Roma Santa empezó a cometer errores por pura desidia. En una ocasión, vendió el jabón fabricado con la grasa de Benita a una vecina de la propia víctima, alegando que era jabón de Castilla legítimo. No sentía miedo a ser descubierto, pues creía que su transformación en bestia lo hacía invisible a la justicia de los hombres. El buhonero gentil estaba desapareciendo, dejando paso a un monstruo que ya no distinguía entre el comercio y la masacre. El expediente de desapariciones en el juzgado de Allariz empezaba a engrosar, y aunque nadie pronunciaba aún su nombre en voz alta, el rastro de la grasa empezaba a brillar bajo el sol de la sospecha. Manuel Blanco Roma Santa era un maestro de la manipulación, pero su mayor talento residía en la paciencia. Sabía que el silencio absoluto levantaba sospechas, así que decidió crear una realidad paralela para las familias de sus víctimas. En su carromato, junto a los frascos de manteca, guardaba un tintero de cristal, plumas de ave y papel de tina. «No os preocupéis por vuestra hermana», decía Manuel a los familiares de Josefa García, meses después de haberla asesinado. «Me ha dado esta carta para vosotros. Está en una casa de bien en Madrid, vistiendo sedas y ahorrando para mandaros dinero». Manuel falsificaba las cartas con una caligrafía fluida y elegante, una habilidad inusual para un buhonero de la época. En ellas, las víctimas escribían relatos maravillosos sobre ciudades lejanas, banquetes y empleos estables. Sin embargo, Roma Santa cometió el error que suelen cometer los que se creen infalibles: la arrogancia del detalle. En una de las misivas enviada a la familia de Manuela Blanco, Manuel describió un jardín de naranjos en una zona de Santander, donde, por el clima, era imposible que crecieran. Además, el papel utilizado tenía una marca de agua de una fábrica de Ourense que Manuel frecuentaba. Pero lo que realmente encendió la mecha de la duda fue la codicia. Roma Santa empezó a vender la ropa de las desaparecidas en las mismas aldeas de donde las había sacado. Una tarde, en un mercado de la zona, una prima de Manuela reconoció el bordado de una mantilla de lino que Manuel ofrecía por unas pocas monedas. «Esta labor es de mi prima», dijo la mujer, tocando la tela con dedos temblorosos. «Yo misma le ayudé a coser el dobladillo antes de que se marchara con vos». Roma Santa
sin perder la calma, respondió con una sonrisa gélida. Me la vendió ella misma en el camino para comprar un vestido de moda castellana. Dice que ya no quiere vestir como una aldeana. Pero las miradas de los lugareños ya no eran las mismas. El rumor de que las cartas llegaban sin sello de correos oficial, entregadas siempre en mano por el propio Manuel, empezó a circular por las tabernas de Allariz. La gente empezó a notar que Manuel siempre regresaba con más dinero. Pero sus mulas nunca traían mercancía nueva de las ciudades que decía visitar. El aire en Galicia se volvió pesado para el buhonero. Roma Santa empezó a sentir que el bosque ya no era un refugio, sino un testigo silencioso de sus crímenes. Su caligrafía, antes perfecta, empezó a volverse errática en sus notas personales, reflejando una mente que empezaba a desmoronarse bajo el peso de su propia farsa. Las cartas de los muertos, diseñadas para comprar silencio, se habían convertido en las pruebas que empezarían a señalarlo, como el único hilo conductor de una tragedia que ya no se podía ocultar. El juzgado de Allariz era un edificio de piedra fría donde el tiempo parecía haberse detenido entre legajos de papel amarillento y el olor a tinta rancia. Sin embargo, en la primavera de 1851, el ambiente se volvió eléctrico. El comisario de zona, un hombre de mirada gris y paciencia infinita llamado Don Vicente, no creía en cuentos de lobos ni en desapariciones espontáneas. Ante él, sobre una mesa de roble, se acumulaba el rastro del buhonero, las cartas sin sellar, la mantilla de lino reconocida y una lista de 13 nombres de mujeres y niños que habían cruzado el umbral del bosque de la mano de Manuel Blanco Romasanta. «No hay magia en esto, sargento», dijo el comisario, ajustándose las gafas, mientras examinaba una de las cartas falsificadas. «Hay un patrón. Un hombre que entra en el monte con compañía y sale solo. Un hombre que vende grasa a precio de oro y ropa de mujer de segunda mano. Manuel no es un guía, es un recolector». Don Vicente abrió el expediente oficial. Por primera vez, el nombre de Roma Santa aparecía subrayado en rojo. El comisario comenzó a entrevistar a los boticarios de la región. Los testimonios fueron escalofriantes. El buhonero les aseguraba que el unto provenía de animales exóticos, pero la textura y el olor, según un boticario veterano, recordaban demasiado a los restos humanos encontrados por el cazador Antonio meses atrás. El cerco empezó a cerrarse de forma administrativa. El comisario envió circulares a las capitanías de las provincias vecinas. Se prohibió el comercio ambulante de grasas y ungüentos sin certificado médico, una medida diseñada específicamente para asfixiar la fuente de ingresos de Manuel. Pero Roma Santa, con el instinto de la bestia que afirmaba ser, sintió la vibración del peligro mucho antes de que la justicia llamara a su puerta. Roma Santa dejó de dormir en las posadas. Se volvió un espectro que recorría los caminos de noche, evitando las patrullas de la Guardia Civil que empezaban a preguntar por él en cada encrucijada. Su arrogancia se transformó en paranoia. Empezó a creer que los árboles le susurraban las órdenes del comisario y que las aves de rapiña eran espías del juzgado. La gota que colmó el vaso de la paciencia de don Vicente fue el hallazgo de un atillo de cartas sin entregar oculto en una cueva de Rebordechao, junto a restos de calderos de cobre. Las cartas estaban escritas con la misma caligrafía elegante que las que habían recibido las familias. Era la prueba definitiva de la falsedad. «Busquen a ese hombre», ordenó el comisario a sus subordinados. «No lo traten como a un buhonero. Trátenlo como a un animal rabioso. Si es cierto que se convierte en lobo,
Asegúrense de que las cadenas sean lo bastante fuertes. El cerco estaba listo, pero el bosque era vasto, y Roma Santa conocía cada grieta de la tierra. La cacería humana había comenzado oficialmente en los registros, pero en el alma de Manuel, la verdadera transformación estaba a punto de estallar. Si el mundo lo quería como a un monstruo, él les daría la pesadilla más real de sus vidas. Manuel Blanco Roma Santa ya no caminaba como un hombre. Se deslizaba por la maleza con una agilidad desesperada. Al saberse perseguido, abandonó sus mulas y su carromato en un barranco profundo de la sierra de San Mamede, prendiéndoles fuego para borrar cualquier rastro de sus mercancías macabras. Con solo un hatillo a la espalda y su fiel cuchillo de monte, el buhonero se convirtió en una sombra que cruzaba las fronteras de las provincias bajo nombres falsos. Antonio Gómez, Manuel Castro, el tío Manuel. La persecución se extendió por meses. La Guardia Civil, bajo las órdenes directas de don Vicente, rastreaba cada posada y cada mercado de Castilla y León. El retrato hablado de Roma Santa, bajo de estatura, de manos finas y mirada esquiva, estaba pegado en las puertas de las iglesias y en las casas de postas. Sin embargo, Manuel jugaba con la ventaja de la geografía y del anonimato que ofrecía el hambre de la época. Trabajó como segador en campos lejanos y como peón de albañil, siempre en silencio, siempre observando. Pero el instinto del depredador terminó por traicionarlo. En la ciudad de Toledo, lejos de sus bosques gallegos, Manuel creyó que la justicia de Allariz era un fantasma del pasado. Empezó a frecuentar las tabernas y, embriagado por la falsa sensación de seguridad, cometió el descuido de intentar vender un par de calcetines de lana fina y una medalla de plata. Un mercader que había viajado por el norte reconoció no solo el estilo de la joyería gallega, sino también el rostro del hombre del cartel que había visto en Ponferrada. «Ese es el hombre», susurró el mercader a un oficial de la patrulla nocturna. «El que dicen que es un lobo». El arresto fue rápido, pero violento. Cuando los soldados lo acorralaron en un callejón oscuro de Toledo, Manuel no se rindió como un ciudadano. Soltó un alarido gutural y se abalanzó contra el primer oficial, mordiéndole el antebrazo con una saña animal que heló la sangre de los presentes. Tuvieron que golpearlo con las culatas de los fusiles para reducirlo. Mientras lo encadenaban, Roma Santa no suplicaba perdón. Se retorcía en el suelo, echando espuma por la boca y gruñendo a la luna que asomaba entre los tejados toledanos. «No soy yo quien os muerde, es la bestia», gritaba Manuel mientras lo arrastraban hacia la prisión. «Sacadme estas cadenas antes de que la maldición os devore a todos». El traslado de regreso a Galicia fue un espectáculo dantesco. Atado de pies y manos, encerrado en una jaula de madera transportada por un carro de bueyes, Roma Santa fue exhibido por los pueblos. La gente le arrojaba piedras y lo llamaba sacauntos. Él, por su parte, alternaba momentos de lucidez aterradora con trances donde aseguraba que su piel se estaba volviendo áspera y que sus colmillos estaban creciendo. Al llegar a Allariz, el comisario don Vicente lo esperaba en la puerta del juzgado. El buhonero gentil ya no existía. Frente a él tenía a un hombre sucio, de mirada febril y manos garrapatosas, que seguían intentando desgarrar el aire. La cacería había terminado, pero la verdadera batalla, la que se libraría entre la ciencia y la superstición en la sala de un tribunal, apenas estaba comenzando. La llegada de Manuel Blanco Roma Santa a Allariz no fue el final del proceso, sino el inicio de una expedición macabra
que helaría la sangre de los oficiales más curtidos. El comisario don Vicente sabía que las confesiones de un hombre que se decía lobo no bastaban ante la ley. Necesitaba el corpus delicti, la prueba física de la carnicería. Bajo un cielo plomizo que amenazaba tormenta, una comitiva de guardias, médicos y el propio reo encadenado se adentró en los espesos bosques de la Sierra de San Mamede. Roma Santa, con las muñecas llagadas por los grilletes, caminaba con una extraña seguridad, como si el bosque le devolviera el vigor que la celda le había arrebatado. Se detuvo frente a un desfiladero cubierto por helechos gigantes y una niebla que parecía brotar de la misma tierra. «Aquí», dijo Manuel, con una voz desprovista de emoción humana. «Aquí es donde la bestia despojó a la primera de su grasa». Los guardias comenzaron a cavar bajo sus indicaciones. El sonido de las palas golpeando la tierra húmeda era lo único que rompía el silencio sepulcral del monte. Al poco tiempo, un hedor dulzón y pútrido emergió del suelo. Lo primero que apareció fue una trenza de cabello rubio, todavía unida a un trozo de cuero cabellero. Después, un fémur con marcas de cortes tan precisos que el médico forense presente tuvo que apartar la mirada para no vomitar. No era una tumba, era un vertedero de restos humanos. Bajo las raíces de un roble centenario, la policía encontró el matadero de los montes. Hallaron los restos desmembrados de Manuela Blanco y Josefa García. Pero lo que terminó por hundir a Roma Santa fue el hallazgo en una cueva cercana. Una serie de calderos de cobre ennegrecidos por el hollín y en un rincón sombrío, varias tinajas de barro que todavía contenían una sustancia blanquecina, pastosa y rancia. Era el unto, la manteca humana que Manuel no había llegado a vender. «Miren», señaló don Vicente a sus hombres, mostrando un pequeño atillo de ropa oculto tras una piedra. La ropa de los niños. Eran las prendas pequeñas y desgarradas de Francisco, el hijo de Benita García. Encontraron también un pequeño zapato de cuero y una medalla de la Virgen que Roma Santa no había podido fundir. La frialdad del buhonero era absoluta. Mientras los agentes recuperaban los restos, él observaba el proceso con una curiosidad científica, como si hablara de la disección de un animal cualquiera. «La grasa de los niños es la más pura», murmuró Roma Santa al oído de un guardia que se estremeció de pies a cabeza. «Arde más tiempo y cura mejor la tisis». La bestia lo sabía. Aquella tarde, la comitiva regresó a Ayarís, cargando sacos llenos de huesos y frascos de grasa. Las pruebas eran irrefutables. Manuel Blanco Roma Santa no era víctima de una maldición. Era un asesino en serie metódico que había industrializado la muerte. El mito del hombre lobo empezaba a resquebrajarse ante la cruda realidad de un caldero lleno de manteca humana. Pero el reo aún guardaba su última y más desesperada defensa para el estrado. El tribunal de Ayarís estaba abarrotado de una multitud que oscilaba entre el morbo y el terror absoluto. El aire era pesado, saturado por el olor a cera, papel viejo y el sudor de cientos de personas que querían ver al sacauntos. Manuel Blanco Roma Santa, sentado en el banquillo de los acusados, parecía una figura insignificante hasta que empezaba a hablar. Ya no era el buhonero amable, sino un hombre que abrazaba su propia monstruosidad como un escudo. El fiscal, con una voz que resonaba en las vigas de madera del juzgado, presentó las pruebas: 13 desapariciones documentadas, de las cuales 9 contaban con restos físicos hallados en los montes. Mostró las medallas de las víctimas, las cartas falsificadas y, finalmente, los frascos con la manteca rancia.
Este hombre no es un loco, es un carnicero, sentenció el fiscal. Ha asesinado por codicia, procesando a sus semejantes como si fueran ganado. Fue entonces cuando Roma Santa se puso en pie. Sus ojos brillaron con una intensidad febril, y ante el asombro de los jueces, comenzó su defensa, una que pasaría a la historia de la jurisprudencia española. No fui yo, señor juez. Fue la maldición de mi estirpe, dijo Manuel con una calma aterradora. Padezco de una enfermedad que me convierte en lobo. La primera vez me ocurrió en el monte. Sentí cómo mi piel se desgarraba para dejar salir el pelo, cómo mis dientes se afilaban y mis manos se volvían garras. Corrí con otros 2 lobos, Antonio y Genaro, que eran como yo. No matábamos por dinero, matábamos por hambre de fiera. La sala estalló en murmullos. La defensa de Roma Santa se basaba en la licantropía clínica. Afirmaba que, durante sus ataques, perdía la conciencia humana y se entregaba a un frenesí depredador. Sin embargo, el comisario don Vicente intervino con una lógica demoledora. ¿Acaso los lobos escriben cartas, Manuel? ¿Acaso los lobos desvisten a sus víctimas con cuidado para vender sus ropas? ¿Acaso los lobos usan calderos de cobre para derretir la grasa y guardarla en tinajas? Usted no es un animal. Es un hombre muy lúcido que usa una vieja leyenda para ocultar su sadismo. A pesar de los intentos de Roma Santa de demostrar su transformación, pidiendo incluso que se le permitiera estar bajo la luna llena para probar su cambio. Los médicos forenses determinaron que Manuel era un psicópata con plena capacidad de sus facultades, capaz de distinguir el bien del mal. La ciencia del siglo XIX, aunque incipiente, se negó a aceptar el mito como excusa para el asesinato masivo. El veredicto fue unánime. Manuel Blanco Roma Santa fue condenado por 9 asesinatos probados. La sentencia fue implacable. Garrote vil. Una ejecución pública que debía servir de advertencia a cualquiera que creyera poder esconderse tras la superstición. Sin embargo, dada la extrañeza del caso, el tribunal conmutó inicialmente la pena por 15 años de prisión mayor, mientras se estudiaba una posible clemencia real. Pero la presión popular y la gravedad de los crímenes, el tráfico de restos humanos, devolvieron el peso de la muerte sobre su cabeza. Finalmente, se dictaminó que, tras cumplir su condena o agotarse los recursos, el fin sería el fusilamiento. Roma Santa escuchó la sentencia sin parpadear. Al salir de la sala, miró a la multitud y sonrió levemente. Una sonrisa que sugería que, aunque el hombre fuera encarcelado, el lobo siempre seguiría vivo en las pesadillas de los que allí estaban. El tiempo en la celda del castillo de San Antón era una lenta tortura de piedra y salitre. Manuel Blanco Roma Santa, el hombre que una vez recorrió los montes de Galicia con la agilidad de un depredador, se encontraba ahora reducido a una sombra encadenada. Durante los años de su cautiverio, su figura se convirtió en una leyenda negra que cruzó fronteras. Médicos de toda Europa escribían al penal solicitando estudiar al licántropo, intentando descifrar si en su cerebro existía una deformidad o si, en efecto, la bestia habitaba en su sangre. Sin embargo, Roma Santa no colaboraba con la ciencia. Pasaba las horas en un rincón de su celda, rascando las paredes con las uñas hasta sangrar, dibujando siluetas de lobos y figuras de mujeres sin rostro. Su mente, antes calculadora y fría para los negocios de la grasa, se había hundido definitivamente en su propia fantasía. Ya no hablaba como el buhonero gentil, solo emitía gruñidos secos y oraciones en un latín corrupto, pidiendo a la luna que le devolviera su pelaje. El hombre ha muerto,
decía a los carceleros cuando le traían el rancho. Solo queda la piel que lo envuelve. Pronto, la maldición romperá el hierro. Pero el hierro no se rompió. En 1863, tras años de debates jurídicos y científicos, y ante la presión de un pueblo que no olvidaba el olor de los calderos de Ayarís, se firmó la orden definitiva. No habría más clemencia. La justicia de los hombres debía prevalecer sobre el mito de la bestia. La madrugada de la ejecución, Galicia se despertó bajo una manta de niebla tan espesa que ocultaba el horizonte. Roma Santa fue conducido al patio de armas del presidio. Sus pasos eran débiles, su cuerpo encorvado y su piel, amarillenta por la falta de sol, parecía papel de tina viejo. A pesar de su debilidad, sus ojos mantenían ese brillo animal, una chispa de maldad pura que no se había apagado con los años. Frente al pelotón de fusilamiento, Manuel rechazó la venda para los ojos. Miró a los soldados no con odio, sino con una curiosidad casi hambrienta. El oficial al mando alzó el sable, y el silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de las olas rompiendo contra los muros de la fortaleza. ¡Fuego! La descarga de los fusiles retumbó en toda la bahía. El cuerpo de Manuel Blanco Roma Santa se sacudió violentamente antes de desplomarse sobre las losas frías. No hubo transformación final, no hubo garras que desgarraran la ropa, ni aullidos que despertaran al bosque. Solo quedó el cadáver de un hombre pequeño y cruel, cuyo único poder real había sido el miedo y la codicia. Esa misma tarde, sus restos fueron enterrados en una fosa sin nombre, lejos de los montes que profanó. El comisario don Vicente, ya anciano y retirado, quemó el último informe del caso en su chimenea. Sabía que, aunque Roma Santa hubiera muerto, la semilla del terror que sembró nunca desaparecería del todo. Durante décadas, los caminantes de Ayarís siguieron evitando los desfiladeros en las noches de luna llena. Decían que el viento todavía traía el aroma dulzón del unto y el crujir de ramas bajo unos pies que no eran humanos. Manuel Blanco Roma Santa, el buhonero de la grasa, pasó a la historia como el primer asesino en serie de España, recordándonos que los monstruos más peligrosos no son los que viven en los cuentos, sino los que visten chaleco, venden esperanza y caminan a nuestro lado por los senderos de la vida.